que sucede? ¿Dónde se queda acumulada? Se queda acumulada entre lo que es el cístico y el conducto biliar. Y entonces esos conductos se quedan con lo que es la bilis y eso me genera un cuadro de inflamación a nivel de lo que es el tejido del hígado, ¿ok? Algo que no sucede cuando nosotros tenemos una obstrucción fuera del conducto, que es porque una masa está achurrando, es como cuando estamos pisando una manguera. Ayer les hacía yo la analogía de una manguera. Si la pisamos, puede estar pasando todavía un poquito de bilis. Si lo aplastamos, en el caso del cáncer de páncreas, puede estar pasando todavía un poco de bilis, ¿ok? O disminuye el flujo. Pero cuando hay un objeto, en este caso un lito, obstruyendo, se bloquea completamente el flujo, ¿ok? Y por eso se presenta esta regurgitación que termina favoreciéndome un proceso inflamatorio a nivel del hígado, ¿vale? Por eso ven aumento de aspartato transaminasa y alanina transaminasa. Pero con la historia de que desarrolla dolor de manera súbita en el cuadrante superior derecho. Además, es una mujer obesa, ¿ok? No quiere decir que todas las personas obesas van a tener sus niveles de colesterol elevados, pero muy probablemente aquí sí, si le mandamos a hacer un perfil lipídico y vemos que sus niveles de colesterol están elevados, entonces podemos pensar que esos niveles de colesterol elevados la llevaron en una historia clínica a desarrollar la formación de litos de colesterol a nivel de la vesícula biliar. Y tiene 4 hijos, no dudamos que en algún momento tuvo un enojo, se contrajo la vesícula y entonces, o también el hecho de que es una persona obesa, nos está hablando, ¿no?, de que puede tener una dieta rica, a lo mejor en lípidos, que me pueden estar haciendo de carbohidratos, que me pueden llevar bioquímicamente a elevar los niveles de colesterol, ¿vale? Entonces, pero solamente eso es lo que yo puedo pensar, no lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque una persona cuando tiene obesidad, sobrepeso, no necesariamente va a tener ya una alteración metabólica, ¿vale? ¿Ya tiene una alteración? Sí, ya tiene una alteración, pero todavía no está siendo evidente. Entonces, este es un caso que coincide claramente con lo que es una coledocolitiasis, ¿va? Muy bien. Si nos vamos al siguiente caso, es un masculino de 38 años, es una persona joven que intenta donar sangre, pero es rechazado por anormalidades en las pruebas de funcionamiento hepático. Tiene una historia de transfusión sanguínea. De hecho, esta parte de la transfusión sanguínea hasta nos la están marcando en rojo, ¿ok? Porque es un dato importante que deben de considerar. Por un accidente automovilístico hace 11 años, o sea que tenía 27 años cuando tuvo el accidente automovilístico y tuvo la necesidad de una transfusión sanguínea. Actualmente no presenta ninguna sintomatología, está aparentemente bien, pero va a lo que son sus pruebas de funcionamiento hepático o pretende donar sangre y encuentran que aspartato transaminasa y alanina transaminasa están, ¿cómo se encuentran? Ligeramente elevadas. Ligeramente, ¿ya viste, Pablo? Muy ligeramente. Yo no podría decir, maestra, pero está ligerito, o sea, es muy ligero. Y él no tiene ningún síntoma. Entonces, pues, ¿podría estar haciendo la donación? No. El hecho de que tenga ligero aumento de aspartato transaminasa y alanina transaminasa, vayámonos a analizar fosfatasa alcalina. ¿Cómo está fosfatasa alcalina? Está por debajo de 140, entonces creo que está bien, ¿no? Está dentro del intervalo, César. Está entre 45 y 140. Dentro del intervalo, o sea, me está hablando que pudiera tener un proceso obstructivo, diciendo, no, pues ni tiene ningún síntoma.
Su bilirrubina total está en 0.9, el límite superior es 1. Su bilirrubina sin ningún problema. Su albúmina está en 3.8, está dentro del intervalo, o sea, está produciendo su albúmina sin ningún problema, pero sí está un poquito hacia la parte inferior, pero tranquilo. Y le hacen una ecografía abdominal y está normal. Entonces dicen, a ver, espérate, ¿qué es lo que me puede estar ocasionando un ligero aumento de aspartato transaminasa y alanina transaminasa? Estas dos son marcadores de daño hepatocelular. A ver, daño hepatocelular y en la historia clínica tengo que tuvo una transfusión sanguínea, ¿qué me podría hacer sospechar? ¿Podría ser una hepatitis? Podría ser una hepatitis, Mari. Exactamente. Un tipo de hepatitis que se transmita por transfusión sanguínea. La hepatitis B, porque es por fluidos, ¿no? La hepatitis B y también la hepatitis C, Pablo. Muchas personas, sin saberlo, pueden ser portadoras de hepatitis C y no lo saben. No lo saben. Y puede ser por transfusión sanguínea, por contacto sexual. Por fluidos, exactamente. Entonces, pueden tener la infección latente. En una infección por hepatitis B, se puede estar desarrollando lo que es la enfermedad. Tuve el contacto y voy a expresar toda la sintomatología. Pero en una hepatitis C puede estar latente durante mucho tiempo, tiene como un periodo de ventana de muchos años y está allí presente, pero no hace una manifestación franca de daño al hígado, pero está la infección. Entonces, este caso que están ustedes analizando, nuevamente, si yo sospecho que tiene hepatitis, ¿qué prueba le solicito? Adicional. Ya las habían mencionado, Marisol, creo que me parece que ya las había mencionado. ¿Las serológicas? Las serológicas, exactamente. Le mando a hacer sus pruebas serológicas y resulta que es una persona positiva a hepatitis C. ¿Vale? Entonces, en banco de sangre, yo puedo tener toda la buena intención de ir y donar sangre. Y puedo ser una persona aparentemente sana. Pero por esa razón, antes de donar sangre, me hacen toda una serie de estudios que confirmen que efectivamente soy un candidato para poder hacer una transfusión sanguínea o que mi sangre puede ser utilizada para una transfusión sanguínea. ¿Ok? Este tipo de casos deberían ya no presentarse, sobre todo por toda la serie de estudios que se realizan. Pero pueden en algunos casos haberse cometido algunas omisiones y en el caso de la transfusión sanguínea de esta persona, pudo haber sido de una persona que estaba contagiada con hepatitis C. ¿Ok? La hepatitis C hace apenas la década pasada no tenía cura. ¿Ok? Estamos hablando todavía de los años 2010 hasta el 2019, 2018. No tenía cura. Pero actualmente sí tiene cura la hepatitis C. Dicen, ¿a poco sí? Sí, hay un tratamiento que ya nos ayuda a disminuir y a la parte del tratamiento para hepatitis C. ¿Cuál es la desventaja? Que el tratamiento es exageradamente caro. ¿Ok? Muy, muy caro y solamente las personas que tienen el recurso económico para tratarse pueden tener acceso a esa cura de esa enfermedad, ¿vale? Entonces, este es un caso clásico de una hepatitis de tipo C que está ahí calladita. Tengo una duda. Bueno, una pregunta. Y por ejemplo, ¿puede darse el caso que no se desarrollen nunca los síntomas? Puede darse el caso que en algún momento se van a presentar, Ismael, ¿ok? ¿En qué tiempo? Depende de cada organismo. Ahí sí depende de la fisiología de cada individuo, ¿ok? Entonces, hay personas, vuelvo a repetirles, que están contagiadas y no saben. Las personas, por ejemplo, que tienen hepatitis B pueden tener todavía
una carga viral, como un residuo de la carga viral, y es por eso que las personas que tuvieron hepatitis B son personas que no pueden donar sangre por ese residual que puede estarse presentando en su sangre, ¿ok? De la carga viral que pueden tener, aunque sea mínima. Entonces, hay ocasiones en que se cura. Lo mismo sucede con las personas que tienen hepatitis C, dependiendo de la calidad de vida del paciente y de la respuesta inmunológica que tenga. ¿Va? Entonces, ahí sí, cuando lleguen a inmuno, van a ver todos los mecanismos y el por qué sí algunas personas pueden expresarlo y el por qué no. ¿Va? Los tiempos más o menos en los cuales podría estarse expresando. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y finalmente llegamos aquí a un masculino de 43 años de edad, alcohólico crónico, que es hospitalizado por presentar alteraciones del estado de la conciencia, fiebre y aparente dolor abdominal. Se observa al paciente intoxicado por alcohol, somnoliento e ictérico. En el abdomen se observa hepatoesplenomegalia y ascitis abundante. ¿Vale? Sus pruebas de funcionamiento hepático, tenemos aspartate y alanina transaminasa en 224 y 108. Tenemos fosfatasa alcalina en 135, bilirrubina en 8.6 y bilirrubina directa 3.1 y albúmina 1.5. Albúmina 1.5. A ver, ¿de qué tipo de paciente estamos hablando? Un paciente que podría yo estar sospechando que tiene cirrosis. Me dice que tiene ascitis abundante. ¿Qué es la ascitis, chaparros? Acumulación de... perdón. Adelante, Fer. Ahorita vamos contigo, Pablo. Fer. Acumulación de líquido. ¿A qué nivel? Abdominal. A nivel abdominal, Fer. Exactamente. Entonces vamos a ver que tiene ascitis. Y el día de ayer, si no mal recuerdo, estábamos preguntando por qué el agua se iba hacia el intersticio cuando hablamos de una proteína. Y entonces cuando cuantificamos esa proteína, ¿cómo encontramos a la albúmina? Muy disminuida. Muy disminuida. Entonces, ojo, me está diciendo, ojo, este paciente ya tiene ascitis. Ya el agua del vaso sanguíneo se está saliendo hacia nivel abdominal. Pero su albúmina está disminuida. Eso significa, ¿dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado. Entonces me está diciendo, ojo, la albúmina muy probablemente está disminuida porque se está disminuyendo su síntesis en el hígado. Y es un paciente que desafortunadamente es, ¿qué me dice? Alcohólico. Exactamente. ¿Vale? Entonces, a ver, hagamos el índice aspartato transaminasa sobre alanina transaminasa. 224 entre 108. ¿Cuánto sale? $2.07. 2.07. Ayer veíamos un dato interesante del índice aspartato transaminasa alanina transaminasa y había una anotación importante. A ver, ¿quién se acuerda? Que cuando es mayor a 1 era de origen alcohólico. Exactamente. Entonces, estamos viendo que este paciente tiene un daño hepatocelular, un daño hepático. De hecho, tiene hepatoesplenomegalia. El hígado y el vaso están aumentados de tamaño. ¿Ok? Y pues llega intoxicado. Entonces, estamos hablando de qué alteración, con qué alteración podría estar coincidiendo. ¿Con qué estado patológico? Con una esteatosis alcohólica. Si yo quiero determinar esteatosis o cirrosis,
¿Qué estudio adicional le solicitaría al paciente? Quiero ver si sus tejidos tienen grasa, si su hígado tiene grasa o tiene ya está fibrosado. ¿Qué estudio adicional le podría yo solicitar? Sí, con una imagen pueden ver, pero no es el estándar de oro. ¿Una biopsia? Con una biopsia, exactamente. Entonces le solicito una biopsia al paciente para determinar si es por una esteatosis o si es por una cirrosis o solamente es un cuadro de una, pero ya con la parte de la citis que está presentando, pues sí, lo que yo espero es confirmar si el paciente ya tiene fibrosis en su hígado y confirmar en este caso, confirmar que tiene una cirrosis hepática. ¿Vale? Maestra, una pregunta. Dime, Fer. En una cirrosis, ¿no estarían mucho más elevados los valores de las transaminasas y más disminuida el valor de la albúmina? Uno podría esperar encontrarse aspartato transaminasa y alanina transaminasa elevadísimas, Pablo. En un cuadro donde inicia un cuadro de cirrosis, una esteatosis, vas a encontrar aspartato transaminasa y alanina transaminasa mucho más elevados, como los valores que veíamos hace rato en el cuadro con hepatitis, ¿vale? Altísimos. Pero aquí ya estamos viendo que es un paciente alcohólico crónico, que ya tiene ascitis, ya su hígado, o sea, ya desde el hecho de que el hígado esté disminuyendo su función, esté inflamado y está disminuyendo la función, el número de células o de hepatocitos funcionales está disminuido, Pablo. Entonces, su tejido se está quedando sin función. Y dentro de las funciones que realizan, pues es la formación de transaminasas. Entonces, las células, pocas células aparentemente sanas que podrían tener o que todavía están funcionales, ya están disminuidas, Pablo. Entonces, ya estamos hablando de un paciente alcohólico crónico con una cirrosis establecida, donde el daño o la cantidad de células que todavía podrían tener funcionalidad están disminuidas. Pero esas que están funcionales, pero que ya están disminuidas, ya tienen aumentada la permeabilidad, ya de hecho ya se están saliendo. Entonces, una cirrosis que inicia, tú vas a tener aspartato transaminasa y alanina transaminasas muy elevadas, hijo. Pero cuando ya es un cuadro crónico, conforme va avanzando la enfermedad, vas a seguir teniendo aspartato transaminasa y alanina transaminasa elevados, pero ya va a ir como que en relación a la cantidad de células anómalas, pero todavía funcionando. ¿Sí me doy a entender? Es por eso que ves esto aquí. Es como cuando hablábamos de la creatinina. Cuando hay una destrucción muscular, cuando una persona, por ejemplo, empieza con una distrofia muscular, la creatinina la vas a encontrar muy elevada. ¿Por qué? Porque las células musculares se están destruyendo y estás liberando la fosfocreatina en gran cantidad. Pero conforme la cantidad de células musculares va disminuyendo por la misma distrofia muscular, la cantidad de creatinina que tú vas a ir liberando va a ir disminuyendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sucede algo similar con este paciente. Este es un alcohólico crónico. Entonces, no, para ya haber desarrollado ascitis, es porque ya esa cirrosis ya está avanzada, Pablo. ¿Ok? Un paciente con cirrosis al inicio no te desarrolla ascitis de manera inmediata. Es un proceso que va a ir avanzando al paso y con el avance de la enfermedad. Es por esa razón, Pablo. Al inicio sí las vas a encontrar altísimas, ¿ok? Cuando empieza todo el proceso, se te van al cielo, como en un cuadro de hepatitis. Así es. Gracias, maestra. De nada, hijo. ¿Va? Muy bien.
Con este caso, si se dan cuenta, entonces analizamos un caso de hepatitis A, un caso de un cáncer de cabeza de páncreas, un caso de obstrucción por presencia de una coledocolitiasis, un caso de lo que es una infección viral ya crónica por otro tipo de agente patógeno, que es viral también, pero en este caso es una hepatitis C. Y finalmente vemos un cuadro de un paciente cirrótico, ¿ok? Donde podemos ver, donde podemos también utilizar el índice aspartato transaminasa sobre alanina transaminasa y que podemos ver que es causado por consumo de alcohol, ¿vale? Entonces, este paciente es un paciente con una hepatitis alcohólica, una inflamación del hígado alcohólico, pero que ya por el tipo de comportamiento ya se va a lo que es una cirrosis. Ahora, quiero determinar si es una cirrosis, pues entonces la prueba estándar de oro es una biopsia, ¿ok? No puedo nada más irme con un estudio de imagen y decir, sí, tiene esteatosis. Sí, tiene cirrosis. No, con los estudios de imagen no, tiene que ser con una biopsia, ¿vale? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este tema es fantástico. La verdad es muy, muy, muy padre cuando hablamos. Ahora, que nos quede claro, estamos hablando de pruebas de funcionamiento hepático, pero sí me gustaría mucho que quedáramos en el entendido que las pruebas de funcionamiento hepático no son específicas. Aspartato transaminasa lo mencionábamos o lo menciona dentro de la lectura de lo que es nuestro texto del manual. También la podemos tener elevada cuando se presentan infartos al miocardio, ¿ok? Entonces también se utiliza como un marcador bioquímico de infarto al miocardio. Entonces, entre las 6 y 12 horas vamos a tener un pico posterior a un infarto, un pico de elevación de aspartato transaminasa. Si esa aspartato transaminasa en los siguientes días no regresa a sus intervalos, ojo, debo de estar monitoreando porque o mi paciente puede estar cursando o pudo ya haber cursado por otro infarto que no fue tan evidente o está en este proceso de presentar otro infarto que no necesariamente puede ser identificado por un electrocardiograma, ¿ok? Entonces, ha habido casos en los cuales el paciente sale de la consulta, su electrocardiograma sale bien y al cabo de 1 o 2 días le da un infarto. ¿Ok? Entonces, no siempre es predecible el comportamiento que va a tener el paciente. ¿Va? Muy bien. Pues entonces con esto terminamos o afinamos lo que es las pruebas de funcionamiento hepático. Nos hace falta revisar lo que es nuestras pruebas de coagulación. Y para las pruebas de coagulación necesitamos analizar lo que es pues, la cascada de coagulación, un proceso que se denomina hemostasia. Y decimos pruebas de coagulación porque vamos a medir tiempos de coagulación. Hasta el nombre de